Ah, Para, para lo que falta, hoy vamos a ver teología del Nuevo Testamento. Vimos un pantallazo de la teología del Antiguo Testamento, vamos a ver teología del Nuevo Testamento, que para nosotros es clave y fundamental porque partimos de la base que es lo que se predica. Y nosotros leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Con las enseñanzas de Cristo. Generalmente, la teología del Nuevo Testamento, como nosotros la vamos a hacer, no es a partir de los evangelios. Empezamos viendo primero a Pablo, ¿sí? Si ustedes tuvieron introducción a la Biblia, o Biblia, si nosotros hacemos un pantallazo histórico, si ordenáramos el Nuevo Testamento de manera cronológica, cómo se escribió, los primeros libros serían los de Pablo. Después serían los evangelios. ¿Sí? Los primeros libros, Pablo es el escritor. Después serían los evangelios. Y por último, sería Apocalipsis. Tradicionalmente se afirma que los evangelios lo escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, ustedes lo vieron, que hay 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, y un evangelio, digamos, aparte, que es Juan. Esa es la manera tradicional. Y después las 13 cartas de Pablo y después las demás cartas. Esa es la manera, la concepción tradicional. Una nueva concepción dice que los evangelios no lo escribe una persona, sino lo escribe una comunidad de personas. Entonces, el evangelio de Mateo lo escribió una comunidad, que era la que pastoreó Mateo o predicó Mateo, ¿sí? Y así con Lucas, así que... Y que algunas cartas, y eso está medio comprobado, algunas cartas de Pablo no las escribió Pablo, sino un discípulo de Pablo. ¿Sí? Siguiendo algunas. Ahí, por eso puede entrar Hebreos, que no es escrita por Pablo, como un discípulo de Pablo. Y después nos quedarían, sí, Santiago es el hermano de Jesús, Judas es un discípulo de Jesús, primera y segunda Pedro la escribiría Marcos, pues Pedro no escribía también, dicen, y nos quedan lo que son primera y segunda de Juan y Apocalipsis. Que ahí la discusión estaría si es el mismo Juan del Evangelio. Hoy se cree que el Apocalipsis no lo escribió Juan. Y el Evangelio no dice que lo haya escrito Juan. ¿Está claro? Usted cuando lee el Evangelio no dice Juan lo escribió. Lo escribió el discípulo amado. O hace referencia que la tradición dice que es Juan. Dani, yo no estoy en el semi, ¿eh? Les puse que no daba clase hoy. Bueno, termina la clase y se va. Entonces, el primero que vamos a ver nosotros, el primero que vamos a ver es Pablo, el teólogo Pablo. Obviamente, ustedes ya han leído y conocen que Pablo era oriundo de Cilicia, fue ciudadano romano por nacimiento, su familia era de la tribu de Benjamín, fue educado como fariseo, estudió bajo Gamaliel
y era muy culto, dominaba varios idiomas y conocía la literatura hebrea y griega, ¿sí? Pablo, son las características que tenemos, podemos decir que era una de las personas más cultas, primero de los escritores del Evangelio, una de las personas más cultas de los escritores del Evangelio, segundo, era el más culto por ahí en su contexto. Además, ahí no tiene este resumen de la vida de Pablo, que él hacía carpas. O sea, tenía un oficio. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente tenía emprendimiento. No era una persona de dinero, pero sí era una persona que vivía de lo suyo, era alguien con oficio. ¿Sí? Eso lo hace diferente. Recordemos que los apóstoles, ¿el oficio cuál era? ¿Pescadores, profe? Algunos eran pescadores, otros eran cobrador de impuestos, ese dejó de trabajar. Pablo era, hacía carpa, y muchas de sus prédicas o de sus primeras prédicas es en el contexto donde él estaba trabajando, en las carpas y en las plazas. ¿Sí? Ay, Dani, te dije, Dani, que no iba, te lo puse en el Classroom. Bueno, el que ve este video, después voy a volver al seminario. A diferencia de los otros escritores, Pablo es uno de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? La primera generación son los apóstoles, son los que conviven con el ministerio de Jesús. Pablo es de segunda generación, aunque está con Jesús, se cree que pudo llegar a conocer a Jesús por la edad, ¿sí? Que por lo menos no era tan viejo, pero puede llegar a conocer a Jesús. Pablo es de una segunda generación de creyentes, ¿sí? Son los creyentes que se convierten después de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó en el año 30. ¿Está bien? Siempre recuerden que las fechas son hipotéticas y que en realidad lo que nosotros decimos el nacimiento de Cristo en el año 0, ¿sí? El nacimiento de Cristo en el año 0, Cristo nació en el -6 o en el -3. ¿Sí? O sea, 3 años antes de Cristo o 6 años antes de Cristo. ¿Queda claro? ¿Sí? Está corrida la fecha. Entonces Jesús murió y resucitó en el año 30 de nuestra era. Pablo se convirtió, por lo que entendemos, entre 2 o 3 años a 10 años. ¿Sí? Pablo se convierte, la primera carta la escribe en el año 50, más o menos. O sea, el primer escritor es Pablo, es el que viene a decir. También es el único que tenía una formación teológica. Los demás fueron formados por Jesús. Pablo fue formado por la escuela de rabinos. O sea, más allá de saber idiomas, tenía una formación teológica. Por eso Pablo, es interesante leer las cartas de Pablo. Pablo utiliza muchos pasajes del Antiguo Testamento. Es una persona que era muy culta,
Era un muy, erudito, profe. era erudito, sí, pero además era una persona que se había preparado, no para fundar una iglesia, sino se había preparado en el contexto de un rabino, era un rabino, tenía las pautas de un rabino. Todos decimos, todos afirmamos, que él era viudo. Eso es medio improbable. ¿Sí? Mucho de la vida de Pablo no sabemos. Podía haber sido viudo, podía haber sido soltero o podía ser divorciado. Sí, también es una alta posibilidad que él haya sido divorciado. Dice la historia que él escribe las cartas y habla un poco, él menciona, Pablo, que tiene un aguijón en la carne. Todos creen que es la vista, que puede ser, por cómo escribe. Hay algunos pasajes manuscritos del Nuevo Testamento donde Pablo dice, ahora escribo de mi puño y letra, y en el manuscrito se ve la letra más grande, como diciendo, bueno, tenía problema de vista. No era muy habitual que hubiera problema de vista en esa época, ¿sí? Por la manera, no hay los avances tecnológicos de esta época. Otros hablan que puede ser una enfermedad más grave y otros hablan que puede ser un pecado. ¿Sí? Son tres teorías de la vida de Pablo. Obviamente Pablo se convierte, vuelvo a decir, en esta idea. Él, como padre de la teología cristiana, empezó afirmando que el propósito, que era la venida de Cristo, era el propósito último del judaísmo y por ello este ya no era totalmente válido. Pablo dice que enfatiza esto. No se trataba de un conflicto entre el judaísmo y el helenismo, sino de dos interpretaciones diversas de la relación entre la nueva fe y el judaísmo. Pablo no reniega de la fe judía, dice, bueno, esto era hasta la venida de Cristo, servía hasta que Cristo llegara y se estableciera, ahora ya no es necesario. Pablo había sido cristiano entre 13 y 16 años para cuando escribió la primera de sus cartas existentes. Ya tenía experiencia como misionero, sin embargo, hay un proceso progresivo y una coherencia en teología, y hay temas fundamentales en los que no cambia, pero en algunos muestra el desarrollo de su pensamiento. Y el primer punto que vamos a ver es la antropología de Pablo. Lo vamos a pasar rápido volando, ustedes van a tener un poco. Pablo, uno de los términos que Pablo utiliza es psique, que nosotros traducimos, que viene alma, ¿no? Lo que vendría a ser alma. El detalle que nosotros decimos que se discute si Pablo era dualista. Pablo no es dualista. El dualismo cree que es creer que el alma es pura y el cuerpo es malo. ¿Está bien? Todos afirmamos que el dualismo es malo y muchos dicen que Pablo era dualista, entonces la iglesia es dualista. Eso no es verdad. Pablo no es dualista. Tiene que quedar claro. Pablo jamás sería dualista, porque es judío. El judaísmo no era dualista. La interpretación que se hace es dualista y es errada. La Biblia habla de un todo. Cuando ustedes dicen, y se repite mucho en las iglesias y en diferentes ámbitos, se salvaron 200 almas. Totalmente equivocado, no se salva el alma. Se salva la persona. Sí, no, es decir, no va un alma al cielo. O sea, no existe eso. Sí, somos un todo. Cuerpo, alma y espíritu. Sí, sin cuerpo no puede haber alma.
te acompaño en espíritu. Es verso, puede estar pensando en la persona. Pero no puede, el espíritu no puede acompañar a otra persona. Sí. Ay, pero yo estuve en espíritu con ustedes. No, no está en ningún lado. O sea, estuviste pensando, pudiste estar orando, pudiste estar pidiendo al Señor, pero no estás acompañando a nadie. Eso a mí me lo decía muchas veces la gente, pastor, estoy en espíritu con ustedes. Y mira, yo necesito que estés en el culto, no en espíritu. Los espíritus no llenan la silla, hasta el día de la fecha. ¿Sí? O mi alma se fue al cielo y recorrí el cielo. Tuviste un sueño sobre el suelo. Sí, no, tu alma no se te fue a ningún lado. O sea, soñaste, está bien, tuviste una visión, pero tu alma no se fue. O sea, eso es de los dibujitos. Creo que eso es de dibujitos. Me estuve muriendo y vi que el cuerpo salía por abajo, el alma salía y miraba todo alrededor. Tuviste un tema, otro que te pegó mal la anestesia, esas cosas, ¿no? Sí, sí, porque eso es dualismo. Eso es creer en dualismo. Ustedes son una persona que tienen alma, espíritu y cuerpo. Tripartito se podría decir, Resucita profe. todo. Tripartito se puede decir, profe. No, somos uno. No, tripartito, no Sí. me gusta. Cuerpo, alma y espíritu. No, somos una totalidad. No hay cuerpo sin alma y no hay alma sin espíritu y así viceversa. Somos un todo. Por eso Cristo predicó un todo. Les predicó a la gente un todo. Dice, che, denme de comer. En el medio del sermón. Che, hay que darle de comer. No, ¿se acuerdan? Hay un pasaje de la Biblia que dice que los discípulos se acercan y dicen, che, escúchame. Si te hizo largo el culto, hermano, ¿por qué no andás cortando? Vamos despidiendo a la gente para que se vaya. Porque tienen que ir a comer. ¿Y Jesús qué le dijo? No, yo me encargo del espíritu. Así que lo mío ya está, pelito para la vieja, termino el mensaje, después vemos. Digo, no, denme de comer ustedes. Encargate de la gente, de la parte física. Cuando estuvo con el paralítico, ¿qué es más fácil? Le dice. ¿Perdonar los pecados o sanar? Empezaron y dijo, yo voy a hacer las dos cosas. Te perdono los pecados y te sano. Por las dos cosas, de las dos partes. O sea, el hombre es un todo, es una totalidad para la Biblia. No es una parte, no tiene parte. Usted puede decir, bueno, ¿tiene componentes? ¿Son tres componentes? Sí. ¿Estamos compuestos de tres partes? Sí, como la Trinidad. Es un todo. El hombre es un todo. Y cuando resucite va a resultar con cuerpo. Dice la Biblia que va a ser un cuerpo diferente, neumaticos, espiritual, pero va a ser un cuerpo. Me adentro un poco más en la antropología. Nosotros tenemos dos términos para cuerpo y carne. Para cuerpo y carne. Eso no pasa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo tenemos basar, que es cuerpo y carne. Todo. En el Nuevo Testamento tenemos dos términos. Término sar, que es carne. Esto, lo que se descompone. Y soma, que es la estructura, hablar de cuerpo, solamente se utiliza para la iglesia, se utiliza soma, no sar. No está el sar de Cristo, está el soma de Cristo. ¿Sí? Sar es lo que se descompone, que nosotros relacionamos con los pecados. Ustedes a veces escuchan y dicen, es una persona carnal. Entre paréntesis, todos somos carnales. Porque estamos compuestos de carne.
no tengo que ser académicamente correcto, es una estupidez a veces decir eso. Es una persona pecadora. Pero la Biblia lo dice así. La Lo dice, Biblia lo pronuncia así, eso le iba a decir. La Biblia dice. sí, pero sí, nosotros malinterpretamos el término carne. Pablo va a utilizar carne para otras expresiones. Carnal quiere ver no solamente con los pecados sexuales, se refiere a la pecaminosidad, a la debilidad del hombre. Yo digo, la adolescente de la iglesia se acostó con 5 hombres, ¿no? En diferentes momentos. Entonces todos decimos, es carnal. ¿Y la chusma? ¿No es carnal? Nosotros decimos carnal generalmente a los pecados sexuales. ¿Sí? Eso es carnal. No, no. Carnal es todo el que comete pecado porque está incluido hasta los pecados espirituales. Como el chusmerío, la mentira, el odio. Eso es ser carnal, no solamente el pecado sexual. ¿Entienden? Porque la Biblia incluye a todo. No separa. No hace una división de cosas, porque el hombre es un todo. Cuando el hombre comete pecado es porque se deja llevar por su debilidad, lo que quiere decir Pablo. Es por la carne, que es la parte más débil, dice. El primer término es psique, que además que se traduce vida, o psiquis, o alma, Pablo lo utiliza más con los antecedentes de vida. Y eso lo vemos en Romanos 11:3, donde utiliza ese término. Cuando Epafrodita, lindo nombre para una nena, arriesga su vida, también se utiliza, y a veces se utiliza más allá de la vida puramente física para referirse al ser humano como persona que piensa, siente y trabaja. Tiene que ver también con el alma. Tiene que ver con el alma. Pero no solamente tiene que ver con eso. Otro término que se utiliza es neuma. De ahí vienen los términos neumatología, diferente, que significa espíritu. Esta palabra tiene que ver muchas veces con el Espíritu de Dios. Neuma es el sinónimo de ruaj. ¿Vida también significa vida, profe? Estoy pensando si en algún momento no significa, yo no me recuerdo si significa vida, significa generalmente neuma, espíritu. Sí. De ahí viene los diferentes términos que tienen que ver con neumatología, que tiene que ver el estudio de Dios, y neumáticos, algo espiritual, y diferentes que tienen que ver. ¿Sí? Se utiliza para el espíritu del hombre o para el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien claro. El otro término que utiliza, dijimos, evidentemente, es soma, que tiene que ver en el pensamiento paulino al ser humano, su persona como todo, puede describirse con la palabra soma. Se entrega a mi cuerpo para ser quemado, me entrego a mí mismo a la muerte, dice el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Tiene que ver con la estructura del hombre, lo que significa el hombre. ¿Sí? Con una estructura. No tiene que ver con otra terminología. ¿Sí? El otro término, ahí aparece el que es el más complicado, es zar. ¿Sí? ¿Qué significa carne? Como algo corruptible. ¿Sí?
Cuando Pablo habla de zar, obviamente habla de lo corruptible, pero se está refiriendo muchas veces a lo que es esto, esto significaba carne, ¿está bien? La estructura que desaparece, tejido. Entonces, Pablo lo utiliza, tiene un contenido ético esta palabra. Obviamente, tiene un contenido ético, sí, que se contrapone al espíritu. Toda la carne es pecaminosa y lo espiritual es agradable. Pero no es que está hablando de lo físico. Cuando Pablo utiliza el término zar en las cuestiones éticas, está hablando en el punto débil del ser humano. Esa debilidad que tiene. El hombre tiende a pecar. En el tender a pecar, Pablo dice, este es un carnal. No porque está cometiendo un pecado carnal, sino porque está haciendo un pecado, está llevando su debilidad. Es lo corruptible. ¿Sí? En uno de los capítulos que más habla de esto es Romanos 8. Pablo en Romanos 8:8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Esta es NBI. Según la naturaleza carnal, debe decir Reina Valera. Yo no tengo Reina Valera acá. Sí, el término, lo que está haciendo referencia a Pablo es lo pecaminoso. ¿Sí? Por eso Pablo va a decir, en Romanos 8 es el capítulo que habla de vivir en el Espíritu. En el 8:2 menciona, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? En el 6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y paz, ¿sí? Tiene que ver con esta contraposición, espíritu y vida, se va contraponiendo constantemente. Quiero. Obviamente, algunas de las oposiciones que utiliza Pablo va a utilizar esta referencia al hombre espiritual y al hombre natural, al hombre exterior y al hombre interior, al nuevo hombre y al viejo hombre. ¿Sí? Son referencias. ¿Qué tipo de referencias? Son referencias para describir la situación de alguien que está alejado y fuera de Dios con alguien que es una nueva persona en Cristo. Son oposiciones antropológicas, sí, porque describen cuál es la situación que espera Pablo. Y ahí viene uno de los conceptos más importantes teológicos, todos estos son conceptos teológicos importantes, uno de los conceptos más importantes que es el hecho de la justificación por la fe. ¿Por qué decimos que es un hecho teológico importante? Nosotros retomamos, esto después se retoma. Ustedes tuvieron historia del cristianismo. ¿No tuvieron historia del cristianismo? No, ¿No tuvieron con Pablo Alexo? no, con él tuvimos educativa y lectura y oralidad. Y no tienen historia en su carrera. Tuvimos Biblia hasta ahora nada más. Una buena materia es historia del cristianismo para ver algunos pensadores cristianos. La justificación por la fe es uno de los pensamientos paulinos más importantes.
para la época y también para mucho tiempo después, para el 1500, para Lutero. Porque decimos que hace unos años se cumplieron los 500 años. Porque decimos que una de las cosas más importantes. Porque todo grupo religioso o toda institución busca algún justificativo para la fe. El pueblo hebreo, el judaísmo, tenían los sacrificios, ¿sí? Para pedir perdón por sus pecados. Con el tiempo, el cristianismo, dentro de eso está diferentes tipos de grupos, ¿sí? Empiezan a entender que la salvación es por obras. ¿Está claro? ¿Por qué por obra? Que había que hacer cosas para ser salvo. Pablo establece que nuestra salvación es solo por fe. Que nosotros, solo al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos salvos. Yo acepto a Cristo Jesús en mi casa solo, soy tan salvo como si lo aceptara en un culto con 3000 personas. ¿Está bien? La salvación es la justificación por la fe. ¿Sí? Fíjense que Pablo utiliza el verbo perdonar una sola vez y el sustantivo 2 veces, y el uso justificar, el verbo justificar lo utiliza 14 veces y el sinónimo justicia 52 veces. Pablo habla más de justificar que perdonar. Se encuentran en Romanos y en Gálatas, el verbo justificar, aparte de Gálatas y Romanos, lo encontramos en 1 Corintios 6:11 y en Tito 3. La justificación es una forma de describir la obra objetiva de Cristo por nosotros. La vida en Cristo es el aspecto subjetivo o experimental de esta misma obra redentora. Ambos elementos son esencialmente bendiciones escatológicas. Es por la justificación que yo tengo vida. Vida eterna. La justificación es un acto personal. Cristo murió en la cruz para justificar mi vida. Yo la tengo por fe. En Cristo Jesús. No en otra cosa. Aclaro. Esa justificación hace que yo haga buenas obras, que con el tiempo vaya cambiando mi vida. Las obras no me salvan, pero la salvación hace que yo haga buenas obras. Si antes hacía algo que estaba mal, ahora que soy salvo voy a tratar de cambiar mi vida. ¿Entienden la diferencia? No es por obras que soy salvo, porque ustedes no pueden hacer nada para recibir el regalo de la salvación. Ustedes, al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ustedes reciben ese regalo. Después queda la demostración de que ustedes recibieron ese regalo. En actitudes, en acciones, en arrepentimiento, ¿sí? En otras cosas. Si antes hacía macana, ahora no la hago más. O trato de no hacerla. Verónica levantó la mano. Yo quiero hacer una pregunta
un consejo. Yo en este último tiempo transito una etapa en el trabajo donde no tengo manera de hacerle entender a ciertas personas justamente esto, que no es por obras que uno tiene la salvación. Hay gente que es muy estructura de más y por más que uno le hable de Dios, por más que uno le dé pasajes, por más que uno le explique, no, dice, no, yo no fumo, no me drogo, no, o sea, un montón de cosas, que no quiero decir estando ahora acá, y yo sé de que yo fui a la iglesia católica y sé de que ya está. Trabajo en hospitales, trabajo en escuela, trabajo en hogares, y uno trata de explicar, pero llega un momento que me pasa de decir, no quiero ir al choque, porque tampoco no es la idea de que estemos de esa manera, como de una manera confrontada. O sea, ¿cuál es la manera o cómo uno tomaría por otro lado, quizás un poco más delicado, para poder hacerle entender que no es así? Porque a mí, qué sé yo, a mí me pasa de esto de ver a mucha gente, obviamente que uno quiere, aprecia y que sabe que es buena gente, que hace todo por ayudar, que colabora y está, de decir, uno quiere que obviamente todos vayan al cielo. O sea, entonces me pasa esta sensación de decir, ¿por qué no lo entienden? ¿Cómo se lo hago? Se me tengo que meter un chip. A ver, la salvación no es una iglesia. Pueden ir a cualquier iglesia, hasta una iglesia católica. ¿Sí? De hecho, hay muchos católicos que van a ir al cielo. Claro, pero en este caso ninguno aceptaron a Jesús como su Salvador. Ninguno, ¿eh? A ver, está bien. Vamos por partes. La salvación es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No hacer la oración por fe. ¿Qué es aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Es reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Son dos términos, no es uno. Son dos términos. Es aceptar a Cristo Jesús no solo como Salvador, como Señor. Y si no es medio mensaje. ¿Sí? Yo lo acepto como Salvador porque lo reconozco que Él me puede salvar, pero también lo acepto como Señor. Él es el dueño de mi vida ahora. ¿Sí? Es esa acción. Eso es un acto personal que yo hago, ¿sí?, de manera privada. Y que cada uno lo recuerda o reconoce que lo hizo en algún momento de su vida. Lo que hay que explicarle a las personas que primero estamos en un tiempo donde no se cree en el cielo ni en el infierno. Hace 30 años atrás, algunos de ustedes no habían nacido, nosotros, sí, Yaldain, habías nacido, pero miraste para los costados como diciendo quién, sí, 30 años atrás, no había nacido, sí, sí. Menciono a los que sí nacieron, creo que somos 3, el resto están ahí. Hace 30 años atrás, cuando nosotros le preguntábamos a alguien, usted si se muere hoy, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? La gente te decía, y no sé. ¿Y a dónde le gustaría ir? Al cielo. Entonces tiene que aceptar a Cristo Jesús como César. Así se predicaba antes. Hoy cuando vos le preguntás a alguien, si usted se muere, ¿a dónde se va? A ningún lado. Se termina la vida. Reencarno en una mariposa. Y si fue un desgraciado, en una hormiga, en la nada, me hago uno con el universo.
¿Ya? O sea, cielo e infierno pasó al olvido. O sea, vos no le podés predicar al Señor porque, vos, la verdad, tenés que empezar a explicar qué es el cielo y el infierno. Ahora, uno puede empezar a decir que la salvación, la vida eterna, una la vive desde acá. Todos los que aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador ya están viviendo la vida eterna. Que lo que va a pasar después es solo cambiar, abrir una puerta. Y que Cristo, cuando vino a la cruz y murió y resucitó y me dio vida, resolvió la angustia más grande del ser humano, que es la muerte. Todos nosotros, el ser humano en general, está angustiado por la muerte. Tengo ahí, en clase hoy tengo 5 mujeres. Todas están, la mujer es más sensible que el hombre, ¿no? Están pensando qué le pasaría a mi hijo, a mi esposo, a los que no tienen esposo, a un ser querido si me muero. ¿Está bien? Eso es lo que pensamos. ¿Qué pasa si yo salgo y me pegan un tiro? O si me enfermo. De hecho, todos ustedes tenemos un ser querido. Y sufren la angustia de no estar con ese ser querido. Menos cámara tengo, cada vez parezco el programa de Natalia Oreiro. Menos presencia en la televisión que se van apagando todo. Creo que en 5 minutos quedo hablando solo. Me van a dar de baja por poco ruido. Ahora, sí, ahí se ya pagó el Saldaña. Paga vos también, Verónica, hablo solo. Bueno, se me hace más fácil ya hablar de Saldana entre el que cree que tiene más de 40 y Yo porque a mí va. este tema, a mí me emociona mucho, perdón. Pero está bien, no importa. O sea, sí. La muerte está resuelta en Cristo. O sea, que nosotros, cuando un ser querido muere, y aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con ese ser querido, que no murió y que está enterrado y no lo vamos a ver nunca más. Solamente es un momento en paz en mi relación, pero yo me lo voy a encontrar con el Señor. Él está vivo en el Señor. Y esta es la manera de explicar. O sea, nosotros tenemos resuelto el tema de la muerte. Esa es la esperanza que tenemos. Yo sé que si hoy me muero, además que me salvo de pagar un montón de cosas, y le dejo un montón de problemas a mi esposa, voy a estar con el Señor. Y que no sé cuándo me voy a volver a encontrar con mi esposa. Porque lo mío, la muerte, no es final para mí. La muerte es una puerta que me ayuda, me lleva a vivir con el Señor. Claro, en tu caso, en nuestro caso, los que iríamos al cielo, a diferencia de los que quedan, y es eterno el tiempo al encontrarse, para el que está arriba no hay tiempo. Entonces es como de fuera. Pero a ver, yo esto lo digo con 20 años de pastor, haber estudiado. Sí, cuando uno va a un velorio, ¿sí? Si Verónica era especialista para ir a los velorios. De chiquita yo lloraba. Era la llorona del pueblo. La podíamos llevar a cualquier velorio y ella lloraba por cualquier muerte. Hubiéramos hecho un negocio, no hubiéramos tenido hambre, porque rubiecita, gordita, y con ojitos celestes la ponías al lado del muerto y
flor de negocio, que daban los velorios top. Y yo lloraba. A ver, cuando uno va a un velorio, en realidad, el que sufre, ¿quién es? El que está al lado. El que está al lado. El muerto ya no está. Y si es creyente, está en mejor vida. Nosotros invertimos millonada de plata, tiempo, en conformarnos a nosotros, porque el muerto no está más. Ya está con el Señor. Es verdad que hay un proceso de duelo, y en verdad todo es un proceso psicológico, emocional. Pero llega un momento que uno tiene que recordar que la persona está en Cristo. Se aceptó a Cristo Jesús, va a estar en Cristo y yo lo voy a volver a ver. La eternidad. Y está mejor que yo, que estoy sufriendo acá los avatares de la vida. Ya está con el Señor en la otra persona, no está sufriendo más, no tiene ni pena ni dolor. Está en otro espacio. Está con Dios. Y esa es mi esperanza. Y aclaro, yo no sé quién va a ser salvo. Solamente sé que yo voy a ser salvo. Le pasa lo mismo a ustedes. Ustedes pueden afirmar por ustedes que son salvos. No pueden afirmar por otro. No pueden afirmar que el otro es salvo o que no es salvo. Solamente ustedes pueden afirmar por sí, porque la salvación es personal. Y la decisión de justificar, de aceptar el sacrificio de Cristo, es personal. Es un acto personal. Verónica. Te pregunto esto de que yo siempre pienso de que a lo mejor nuestra relación con Dios, qué sé yo, en pandemia me pasó de perder mucha gente que uno quería. Y siempre, más allá que uno le hablaba y demás, no puedo hablar. ¿Querer respirar? Lo que yo me pregunto es si cuando la persona está así, que está transitando en su momento de agonía y demás, puede tener un encuentro con Dios y aceptarlo e ir al cielo. A ver, eso puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Nosotros cuando hablamos de este tema, ¿verdad? Vamos a hacer una clase. ¿Vos también estás llorando, verdad? ¿No? Ah. El tema difícil, yo también me metí en esto solo. Yo tendría que empezar a ponerme el programa de la materia y decir, esto tengo que hablar, no tengo que hablar de otra cosa. Y portarme bien con los programas de la materia, que nunca los respeto. Nosotros, o por lo menos yo creo, esto es personal, ¿sí? No lo vamos a hacer doctrinal ni nada por el estilo. Esto es personal. Y en lo que es personal, aclaro, parte de una catarsis que yo hice fue escribir sobre la muerte, ¿sí? En una monografía, en una tesis. Escribir sobre ese tema. Nosotros, vuelvo a decir, no sabemos quién se salva. Yo puedo decir, yo me salvo, porque yo sé si tomé la decisión o no. ¿Sí? Y ustedes pueden decir lo mismo. Ahora, hasta el último momento, hay esperanza que la persona acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El ladrón que estaba al lado de Jesús, en el último momento, le dijo al otro, no lo molestes, que este es un inocente. Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y Jesús lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo. Nadie le predicó. No hizo la oración de fe. Tuvo arrepentimiento, sí, porque reconoció que él sí merecía castigo. Pero no hay todo lo que nosotros creemos que hay que hacer. Si ustedes recuerdan ese pasaje, el tipo estaba al lado de Jesús. Lo único que dijo, yo merezco morir, vos no. Y en ese acto de fe, fue al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo no sé qué persona va a estar en el cielo. No sé qué persona, por ahí, que yo creo que nunca aceptó a Cristo Jesús, aceptó a Cristo Jesús. Yo conozco más de una persona que se convirtió en escuchando la radio. Yo tengo, hace mucho que no nos escribimos con... Nosotros tenemos una compañera de estudio con el profesor Peralta, Ayalet se llama, ella es recontra católica practicante. No católica así nomás, recontra. Ella manifestó que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Un profesor mío, el profesor Román se llamaba, un señor Román, un especialista en Biblia, uno de los mejores biblistas del país. Sabía 6 idiomas, un día nos encaró. Usted me considera en su hermano, monseñor. Porque nosotros hablamos de que todo que consideramos hermano a todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice, yo lo acepté a los 18 años. Sí, la aceptación a la salvación es una justificación por la fe. No tiene que ver ni con una oración, ni con una iglesia, ni con una obra. Tiene que ver con una aceptación personal de que Cristo es mi Señor y Salvador. Y no es un tiempo. Lo puedo haber hecho 5 minutos antes, 30 segundos antes. Y yo acepto. Y es algo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que predicar. Porque no sabemos en qué momento el Espíritu hace que la persona se convierta. La Biblia no pide que yo convierta gente, la Biblia dice que yo predique. Yo no sé en qué momento le cae la ficha a la persona. ¿Está claro? ¿En qué momento hace tú? Y dice, mira, yo tengo que sembrar. La parábola del sembrador dice que salió a sembrar. Después no sabemos dónde cae la semilla. Y por eso es importante predicarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. ¿Eh? Porque cuando tomas conciencia, tienen que tener más conciencia de que Cristo tiene que ser nuestro Salvador. Y que nosotros no sabemos el tiempo que vamos a estar acá, pero sí sabemos el tiempo que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Pablo dice, pasaje que me encanta a mí y que yo lo utilizo muchísimo, prefiero estar con Cristo, pero por amor me quedo con ustedes. Eso dice Pablo, una cosa muy interesante. Dice, ¿por qué? Porque Pablo está reconociendo, yo soy salvo y prefería estar con el Salvador, pero como los quiero tanto, eso no es para ustedes. Eso es
No, eso es Pablo. Lo mío es como decir, yo lo cambiaría un poquito ya. Preferiría estar con Cristo, pero como me estoy portando tan mal, me hace quedar acá para que aprenda. Me quedo con ustedes. Pablo reconoce la necesidad de estar con otros seres humanos para convivir y cumplir la tarea. Entonces, ahora queda claro que la salvación es por fe, es un acto de fe, que obviamente esa salvación va a hacer que yo cambie mi vida, que va a ser a buscar a tener coinonía con otras personas, convivir con otras personas, buscar adorar al Señor, comportarme de manera diferente. Pero lo que tiene que quedar claro que lo que salva es la fe, no son las obras. Las obras no salvan. Pero oraba, Jesús dice que en el final del tiempo algunos le dirán, Señor, 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 y él dirá, no te conozco, porque no hiciste esto, esto, el otro. Y cuando los que no decían nada, decían, ustedes sí lo conozco, porque ustedes hicieron esto, esto, lo otro. O sea, pasaje muy claro que habla de dos situaciones. Aquellos que se dicen creyentes y no lo son, y a ellos que no dicen nada y sí lo son. Lo que indica que no es la salvación dónde me congrego, qué canto, sino qué hice. ¿Acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Después lo demás es sencillo. Después el Espíritu me va a llevar a que me congregue, a que haga, a que cante, porque además hay que hacer una aclaración. Ahí está, espero que sea el nieto, ya se aburrió. Me pasé de hora, ¿no? Sí, ya hoy di clase. 8:15, me zarpé. Ahora termino. Esto termino, prometo que termino, porque ya veo que tengo 2 o 3 que le están revoloteando a los familiares. Llegó Marcela. Sí, tengo que tener claro que la salvación, que va a haber un juicio final donde me van a pedir cuentas. Con los dones que recibí, con lo que hice, con las obras. La salvación no se pierde, aclaro, ¿sí? La salvación no se pierde. Usted no puede perder algo que es un regalo. Dios le da el regalo. Sí, van a tener que rendir cuentas, ¿eh? ¿Rendir cuentas de qué? De lo que hicieron. Entonces yo digo, no me congrego porque no te van a congregarme, porque no es necesario para la salvación. Amén. Todo de acuerdo. Le hago una aclaración. Dios le va a pedir cuenta. Cuando lleguemos al cielo, decir, salvo sos. Ahora bien, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con la carrera? Porque Pablo, que habla de la justificación, también habla del galardón. Pablo, que habla de la justificación, habla del galardón. Y Pablo dice eso, estoy corriendo la carrera. O sea que nos van a pedir cuenta. En los dones y los talentos, las parábolas de dones y talentos, hablan de eso. A uno le dio 10, ¿qué hiciste con los 10? Hice esto, Señor. No. Yo tuve un solo don y no lo hice, lo utilicé, me lo guardé, Señor. Quítale ese don, dáselo al que más tiene, échalo de mi presencia. Nos va a pedir cuenta, el Señor va a ver en el juicio final, la salvación está asegurada, pero no quiere decir el galardón. Ahí requiere el compromiso y ahí vienen las obras. Ahí viene el hecho de congregarme, de cantar, de servir, de portarme bien. Y no solamente congregarme. ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago en el trabajo?
¿Qué hago en el seminario? ¿Qué hago en diferentes lados? Ahora, la salvación es un acto de fe. Eso queda claro en los pasajes de Pablo. Es por fe. Última pregunta y vamos terminando. Verónica levantó la mano. Perdón, no me maten, chicas. Pero es un tema, no sé si lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos y cómo nos damos cuenta que estamos haciendo los dones que Dios nos dio? Porque a lo mejor yo creo que los estoy haciendo y estoy equivocada. Se terminó la clase. Sí, ese nos lo vamos a ver. Porque eso tendría que ser de... Sí. ¿Ustedes no tuvieron con Peralta eclesiología? No. Administración eclesiástica. Sí, trabajamos en el proyecto y demás, vimos los dones, vimos los demás, sí, pero yo lo que pregunto es que una vez, qué sé yo, te doy un ejemplo, yo he trabajado en hogares, escucho a la gente, ayudo con los chicos, tengo un grupo de matrimonios, hago un montón de cosas y yo entiendo que mi don es servir a los demás. Te estoy dando un ejemplo. Y me convenzo que es eso. Y si no es lo que Dios quería para mí, quería que yo sea, no sé. Pero ahí uno depende de la confianza que tenga con otros. ¿Sí? Hay otros que te dicen, te pueden decir, este es tu don o este es tu otro don. Por ejemplo, yo tengo un solo don. Según la persona que se le pregunte, me dice un don diferente. Si vos le preguntás a mi esposa, él tiene el don de predicar. ¿Bien? Bien. Si vos le preguntás a otro, te dice, ¿tiene el don de enseñar? Si le preguntás al otro, dice, ¿tiene el don de administrar? No sé qué tengo un don. Porque todos por lo menos tenemos un don. Esa es la base. Todos tienen un don. Cuando aceptaron a Cristo Jesús, tienen un don. ¿Cómo me doy cuenta que estoy utilizando el don? Cuando hay otras personas que son bendecidas, cuando hay otras personas que te reconocen ese don. Eso no quiere decir que no todos tengamos que hacer lo mismo. Una cosa es el don y otra cosa es la tarea. Todos tenemos que predicar de Cristo. No tenemos todos el don de predicar de Cristo. Cuando hablas de predicar no significa predicar en el púlpito, sino es el hecho del día a día con el otro, de las diferentes formas. Por ejemplo, entonces yo doy testimonio de Cristo. ¿Sí? Yo doy testimonio de Cristo, capaz que a mí no se convierte nadie. ¿Sí? Por ahí le predico a alguien que estaba convertido y se hace budista. Tengo esa cosa que el que tiene el don va caminando y los perros se convierten. Una cosa que pasa es, ¿quién quiere? Y se convierte en 4, ¿no? Tiene el don. Todos tenemos que orar por los enfermos. Pero hay que tiene el don de sanidad. Si yo oro por el enfermo, por ahí de una gripe pasa una pulmonía. Y hay otro que tiene el don de sanidad, que ora por este y se sana este, el de al lado y el que iba a venir. Le pega 3, hace 3 sanidades juntos. Porque los dones
son eso especial que nos da el Señor que hacemos para el crecimiento del cuerpo. Eso no quiere decir que yo no tenga que predicar, no quiere decir que yo no tenga que orar, eso no quiere decir que tenga que servir. Esas son las tareas que yo tengo que hacer. Después está el don, eso que nos hace diferentes y que uno se va dando cuenta con el tiempo, con la utilización. ¿Qué sé yo? Yo no tengo el don de cantar. No me pongas a cantar a mí. No tengo gracia, no tengo ritmo. Sí. Preferible que no cante. Y que si no canté en mi vida, no voy a cantar ahora. Bueno, yo no tengo ese don. Y me han hecho cantar en un coro de niños. Muchas veces canté en coro de niños. Pues no es mi don, yo no me voy a anotar en adoración. Llego a una iglesia y me voy a anotar en adoración. ¿Por qué? Y porque quiero probar si tengo el don. No, ya sé que no tengo el don. No tengo el don de enseñarle a niños. No voy a ser maestro de escuela dominical. Claro. ¿Por qué no? Porque no tengo ese don de la enseñanza para niños. Pero usted podría jugar con los chicos. Sí, jugar. Yo puedo jugar, pelear, enseñarle a pegar, todo lo que ustedes quieran, pero enseñarle de Biblia no tengo ese don. Tengo otro don. ¿Sí? Muy bien. Veo que Yaldán se paró. Dijo, ya está la clase aburrida, se va. Está bien, Yaldán, tranquila. Estamos recorriendo la casa. Pero bueno, se vaya a bailar, ¿no? Que quede ahí, que se quede en la casa, porque vaya a un culto. Porque no, del culto se vaya a bailar. Bueno. Vamos a detener la grabación, Yaldán, porque si usted quiere decir algo, por ahí queda grabado y se entera todo el mundo, su abuelo, todas esas cosas, ¿no? Pues,